seminario. Muchas gracias, doctor. Puede activar su micrófono y lo escuchamos atentamente. Buenos días. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok. Pues buenos días, estimados alumnos, profesores que nos acompañan en este momento. Gracias a Luis por coordinar este seminario, taller seminario, laboratorio en humanidades digitales. Y gracias, por supuesto, también a los compañeros alumnos que están apoyando el evento, como Carlos, da gusto saludarte, y a todos los que están detrás de esta actividad. Bueno, antes que nada les manda saludos la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, la doctora Rocío Cortés. Por diferentes actividades no puede estar hoy con nosotros, pero bueno, hoy estamos precisamente iniciando esta actividad, este evento que va a durar varios meses. Son 8 sesiones en las cuales, pues como ya bien ha dicho Luis, tiene su justificante en las necesidades que hoy en día se tiene en cuanto a la investigación, en cuanto al ejercicio de la investigación, en cuanto al ejercicio de la docencia misma. Y es emplear un recurso que efectivamente, si no fuese por este problema que estamos viviendo hoy en día, quizás no le diéramos tanta importancia como ahora. Entonces me parece que es pertinente llevar a cabo este evento. Desde que lo planteó Luis, pues le dije que me parecía una excelente idea y ojalá pueda ser aprovechado por todos los presentes y por todas las demás gentes que esperemos que en el transcurso del día de hoy y de las demás sesiones se puedan integrar. Bueno, Luis ya nos ha comentado las razones y los motivos y el interés por el cual se está creando este taller seminario. Bueno, y también nos complace mencionar que esto se está haciendo dentro del marco del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Que si bien la celebración fue la semana pasada, este evento se enmarca también dentro de estas actividades, por lo que pues nos complace mucho empezar con este evento. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante que va a presentar la doctora Galina, Isabel Galina Russell, a quien saludo cariñosamente en estos momentos. Gracias, doctora, por apoyar este evento. La doctora Galina tiene un currículum bastante amplio, pero podemos decir en estos momentos rápidamente que ella es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en humanidades digitales y en los temas de patrimonio documental digital. Asimismo, es miembro fundador y presidenta de la Red de Humanidades Digitales, donde actualmente se desempeña como coordinadora de innovación y estrategia digital, además de coordinar el programa transversal Patrimonio Digital. La doctora Galina ha colaborado en diversos proyectos de contenidos digitales, como el patrimonio bibliográfico digital, criterios para su definición y manejo y la preservación del patrimonio bibliográfico digital. Yo creo que no hay persona académico y especialista mejor para inaugurar este evento con la conferencia que a continuación va a darnos y que se titula Viaje al Paraíso o Migración Forzada, las humanidades y lo digital. La doctora Galina ha publicado sus trabajos en diferentes revistas, podemos mencionar algunos, como la evaluación de los recursos digitales para las humanidades, para la SINA Revista de la Asociación Española de Semiótica, y así podríamos ir mencionando varios de sus trabajos, en los cuales, por supuesto, que es una muestra del trabajo tan importante que ella está desarrollando. También ha impartido cursos relacionados al tema de las humanidades digitales. Uno de ellos es automatización de biblioteca digital, en el posgrado en bibliotecnología y estudios de la información, y participa en el diplomado Puentes entre la historia y la literatura,
de la antigüedad a nuestros días, del Departamento de Educación Continua. Bueno, yo creo que es mejor que la escuchemos, es mejor que ella nos hable precisamente en esos momentos. Y con esta breve presentación le damos la más cordial bienvenida a la doctora Galina e inauguramos este primer ciclo de videoconferencias del taller seminario Laboratorio en Humanidades Digitales. Sean bienvenidos todos y a disfrutar de este evento. Muchas gracias, doctor Marcos, por sus palabras, inaugurar tan solemnemente este taller. Creo que todos estamos aquí para escuchar a la doctora Galina, entonces le cedemos la palabra, doctora. Gracias. Hola, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la UADY. Y en particular quisiera agradecer a Luis Ángel Meseta por invitarme a dar esta plática inaugural. La verdad es que para mí fue una noticia muy grata enterarme de la creación del Laboratorio en Humanidades Digitales y les deseo mucha suerte. Me parece que va a estar excelente todo lo que están organizando. Estoy segura que será un gran éxito. Voy a compartir mi pantalla porque tengo aquí una presentación. Y bueno, para dar comienzo a la plática, les quiero mostrar ay, ¿cómo le hago? Perdón, necesito que se mueva para adelante. Ahí está. Les voy a compartir un dibujo que hizo mi hijo. Es el coronavirus, obviamente. El que está ahí es la familia, es un robot familia que está encargado de meter todos los coronavirus a la cárcel, que son los que están acá. Y bueno, yo creo que lo digo un poco porque es casi imposible ignorar el hecho de que ahorita estamos trabajando en un momento histórico. Creo que en lo que algún día llamamos la normalidad, yo probablemente estaría dando este discurso allá con ustedes. Creo que me sentiría muy diferente. Habría tomado un avión, estaría con la sensación de estar en un lugar nuevo, estaría conociéndolos en persona, creo que estaría como evaluando presencialmente finalmente la vibra, para ponerlo de alguna forma, del laboratorio, de las expectativas, de lo que ustedes están trabajando. Y en vez de eso, pues estoy en mi casa. Estoy escondida en uno de los cuartos en la parte de arriba. Estoy al pendiente de que no vayan a entrar mis hijos, que no vaya a entrar el gato, que no vaya a pasar el camión de la basura, el de los tamales, etcétera, en algún momento, ¿no? No los puedo ver a todos, veo algunas fotos, pero principalmente veo mi presentación. Entonces, en corto, la experiencia de lo que yo estoy haciendo ahorita es totalmente diferente a cómo estoy acostumbrada a dar una plática. Y ustedes probablemente también escucharla. Pero hay otras cosas que no son diferentes. Entonces, por ejemplo, el proceso para elaborar esta plática. Yo redacté un documento en la computadora, las diapositivas también las hice en la computadora. La mayoría de las lecturas que apoyan lo que hoy les voy a platicar están en algún tipo de colección digital o revista digital. No tuve que ir a consultar ninguna fuente impresa. Aparte no podría porque la biblioteca está cerrada. Todos mis ejemplos son de proyectos digitales. Entonces, si bien la comunicación de mi ponencia es diferente, el proceso académico para la creación de mi plática es similar y fue mediado principalmente por la computadora. Entonces, creo que el punto de partida de esta plática es pensar que aunque la pandemia aceleró y exacerbó algunas cosas, ya desde hace décadas estamos en un proceso de digitalización de todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo el quehacer académico de las humanidades. Entonces, creo que para muchos, precisamente por lo exabrupto de la situación,
la pandemia nos llevó a una migración forzada. O sea, de la noche a la mañana tuvimos que trasladar todas nuestras actividades académicas, principalmente la docencia y la investigación, a plataformas digitales. O sea, no tuvimos realmente como ningún tipo de aviso. Absolutamente nadie estaba preparado, ni siquiera los humanistas digitales. Sin embargo, creo, y aquí lo que yo quiero es tomar el campo de las humanidades digitales como un ejemplo de académicos que llevan mucho tiempo utilizando y explorando voluntariamente las aplicaciones del cómputo y las plataformas digitales en el trabajo que hacen. Entonces, bueno, en mi caso en particular, el trabajo que he realizado en este campo, pues yo lo veo como, pues ha sido un viaje al paraíso, ¿no? Ha sido una migración voluntaria, he ido ahí porque me interesa, me ha permitido explorar, me ha permitido aprender muchas cosas. Y bueno, yo espero poder contagiarles algo del entusiasmo que yo siento por esta área, aunque sea a través de estos métodos. La plática la voy a dividir en tres temas, tres secciones. Va a ser un poco segmentada, porque pues hay muchas cosas que abarcar. Hacer una introducción a qué son las humanidades digitales y sobre todo voy a hablar de varios proyectos. Creo que la mejor forma de entender, a ver algunos aspectos de las humanidades digitales es viendo los proyectos. Voy a hablar de las humanidades digitales en México, Latinoamérica y a nivel global, un poco del tipo de cómo nos estamos organizando y al final reflexionar un poquito en torno a lo que vemos de las humanidades digitales, cómo podemos llevar eso a nuestro campo pensando en la investigación durante la pandemia. Antes que nada, yo creo que siempre es importante dar un poco de contexto. No me refiero tanto a la lectura del currículum, sino al enfoque desde el cual vengo. Las humanidades digitales ocupan un amplio rango de disciplinas, filología, antropología, literatura, lingüística, o sea, las humanidades digitales son muy amplias. Entonces, pues todos vamos a tener como distintos énfasis en las cosas que nos preocupan o nos ocupan de las humanidades digitales, dependiendo mucho de la formación que tenemos. Entonces, entiendo que este laboratorio en particular, o este taller seminario, está en la Facultad de Antropología y que muchos de los alumnos y no sé si profesores que están escuchando la plática de hoy vienen de las ciencias antropológicas. Mi perfil es de bibliotecología y ciencias de la información. Entonces, a lo mejor muchos de los ejemplos que ustedes ven va a ser un trabajo que está como muy enfocado hacia las bibliotecas, la literatura, etcétera. Pero espero que los comentarios sean suficientemente generales para que puedan incorporarlo al trabajo y que sea útil para lo que ustedes están haciendo. El Instituto de Investigaciones Bibliográficas está en la UNAM. También está en la UNAM la biblioteca y la Hemeroteca Nacional, y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas está a cargo de administrar la biblioteca y la hemeroteca y también de hacer investigación. El tipo de trabajo que a mí me interesa mucho está relacionado con el patrimonio bibliográfico digital, es decir, qué es lo que pasa con todos estos materiales que se generan solamente de forma digital y cómo vamos a asegurar que estos formen parte del patrimonio que vamos a heredar a las siguientes generaciones, que eso obviamente pues me lleva a cuestiones de pensar pues qué es una publicación, cómo la vamos a encontrar, en algún momento pues cómo se puede hacer la preservación digital para mantener el acceso a largo plazo. Y esto me llevó mucho al trabajo de las humanidades digitales, porque muchas veces las humanidades digitales producen publicaciones o formas de transmisión de conocimiento que no es los tipos de materiales a los que estamos acostumbrados, básicamente libros, capítulos del libro y artículos en revistas académicas. Entonces, este nuevo tipo de publicaciones académicas, ¿cómo las podemos elaborar tipologías, cómo las podemos evaluar, cómo las podemos encontrar, registrar, incorporar a bibliotecas y preservar a largo plazo? Es lo que me llevó mucho al trabajo de las humanidades digitales.
También trabajo en el grupo de preservación digital, que por cierto, el 5 de noviembre es el Día Mundial de la Preservación Digital y va a haber una serie de actividades, por si a alguien le interesa ese tema en particular. Y también no soy presidenta de la Red de Humanidades Digitales, lo fui durante un rato, ahora estoy en el comité ejecutivo como vicepresidenta, pero también les voy a platicar un poco acerca de la Red de Humanidades Digitales. Bueno, no sé si algunos de ustedes conocen un poco de la historia de Humanidades Digitales, pero seré más o menos breve. Siempre les puedo dar más información si después la requieren, pero se considera que el origen de las humanidades digitales está en el siglo pasado, en los años 40, con el trabajo que hizo el padre Busa. Padre Busa trabajaba en Italia y él estaba muy interesado en hacer un índice de todas las obras de Santo Tomás Aquino. Y en realidad este índice estaba él interesado en cuestiones relacionadas con lingüística, con el conteo de palabras, concordancias, etcétera, ¿no? Como muy, muy enfocado en la parte de la lingüística. Pero él supo o se enteró de una cosa que se llamaba computadora, un trabajo que estaba haciendo en Estados Unidos con IBM, y entonces formó pues, uno de los primeros proyectos para finalmente que se utilizara la computadora para el trabajo que él estaba haciendo sobre las obras de Santo Tomás Aquino. Y creo que lo que es importante recordar es en aquel entonces estábamos hablando de que la computadora pues todavía funcionaba con tarjetas perforadas. Incluso el primer proceso que fue pasar las obras de Santo Tomás de Aquino a las tarjetas perforadas, para que pudieran ser leídas por la computadora, para poderle hacer como ciertos cálculos y procesos sobre el texto, ¿no? Entonces ya aquí vemos como ya un cambio de qué es el texto, ¿no? Y cómo puede ser manipulado, cómo puede ser leído y cómo puede ser utilizado. Entonces, bueno, se considera que es como de los orígenes. En México, si bien no se llamaba, en realidad el término humanidades digitales pues es como bastante reciente, incluso también vamos a ver que en el medio anglosajón también el Digital Humanities es relativamente, tendrá como 20 años, un poquito más, como 30 o 40, pero en algún momento tuvo otros nombres, ¿no? Aquí quiero resaltar un poco el trabajo que está haciendo Adriana Álvarez, que está tratando de hacer una investigación acerca de cuáles son como las primeras aplicaciones de las ciencias computacionales en México. Y tenemos de lo primero que encontramos es el Centro de Cálculo Electrónico, que se estableció en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y también era un equipo de IBM. Entonces, pero estaba pensando específicamente para programas de matemáticas, física e ingeniería, ¿no? Eran el tipo de disciplinas que pensaban que se podía aplicar. Entonces, pero hay evidencias de un investigador del Instituto de Historia que justo estaba muy interesado en el estudio de lenguas indígenas. Y entonces él solicitó al Centro de Cálculo Electrónico poder utilizar la computadora para hacer algunas investigaciones que él estaba haciendo con las lenguas indígenas. También, más o menos por las mismas fechas, tenemos el Seminario de Cultura Maya, que en aquel entonces estaba en la Facultad de Filosofía y Letras y que ahora ya está en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Estaban trabajando, este seminario también hizo algún tipo de trabajo con el Centro de Cálculo Electrónico y publicaron unos artículos en la revista que tenían. Uno, por ejemplo, que se llama Investigación de los códices mayas antiguos con máquinas calculadoras electrónicas y la lingüística mayista y el cálculo electrónico de 1963. Entonces aquí hay unos documentos que logró recuperar
Adriana, que me parece muy interesante. Aquí tenemos las interrelaciones de las lenguas paleoamericanas y este tipo de clasificaciones y de trabajo, pues justo la computadora era como muy atractiva porque podía ayudar mucho a este tipo de relaciones y procesamientos. Aquí hay otro que son unos, también si alcanzan a ver atrás, el Centro de, Electrónico de Cálculo, Lengua y Cálculo de Frecuencias. Entonces, para muchos los principios de los trabajos de humanidades digitales han venido mucho de la parte de lingüística, pero no en todos los casos. Esto es lo que nosotros encontramos en los primeros años en México, porque también está otro antecedente, es el corpus del español mexicano contemporáneo, que es el trabajo que se hizo en el Colegio de México, que también estaba muy relacionado con la lingüística. Él incluso tengo entendido que una parte sí llegó a trabajar o tener contacto con el centro de el padre, con el trabajo que estaba haciendo Padre Bus en aquel entonces en Italia. Hay muchísimas discusiones en torno, no hay nada más difícil que tratar de definir un campo. Generalmente hay amplias discusiones al respecto y ninguna definición es satisfactoria para nadie. A mí me gustan estas, que es un área de investigación, enseñanza y creación en la que convergen el cómputo y las humanidades. Creo que lo que es muy importante es la idea que lo que se está tratando de contestar son preguntas de índole humanístico. Abarca una variedad de temas, o sea, es una cuestión como muy amplia que va desde la creación y curación de colecciones digitales hasta, por ejemplo, la minería de bases de datos culturales a gran escala. A mí me gusta pensar que las humanidades digitales en realidad hay dos partes. Uno que tiene que ver con la parte de producir la información en el formato digital para humanistas, estudiantes y público en general. O sea, que tiene que ver con cómo trasladamos y cómo creamos esos recursos digitalizados de los materiales que estudiamos los humanistas. O sea, cómo hacemos los procesos de digitalizar códices o pasar o crear bases de datos de corpus lingüísticos, por ejemplo, o cómo podemos utilizar modelos para hacer, no sé, de arqueología, etcétera. Cómo generamos esas cosas que nosotros después vamos a poder utilizar para la investigación o para la docencia o incluso para la comunicación en general. Ese es como uno de los pasos. Y la otra parte tiene que ver con la manipulación de esa información que ya la tenemos en forma digital, lo que serían como los datos, o sea, cómo trabajamos con datos digitales, que es lo que te permite entonces hacer investigación innovadora con la combinación de la metodología y las herramientas. A veces vamos a encontrar que hay proyectos que se enfocan más bien en la producción, otros que pues nada más desarrollan las herramientas que después se aplican y muchas veces, sobre todo en los proyectos de investigación, encontramos que primero tienen que generar los materiales que quieren utilizar para poder aplicarles ciertas metodologías y herramientas digitales. Entonces, a veces hay que empezar creando, ¿no? Esos son como los dos enfoques. Entonces, ¿qué hacen las humanidades digitales? Lo que les comentaba hace rato, proyectos de digitalización, creación de colecciones digitales, elaboración de bases de datos, marcado de textos, se hace mucho de eso, los corpus electrónicos, las publicaciones digitales y el tipo de análisis y herramientas, pues visualizaciones, la creación de índices, sistemas de información geográfica, grafos, realidad virtual, etcétera. Entonces, a mí me sirve cuando estoy pensando como en las humanidades digitales en general, usar como esta idea de las capas. Perdón, es que no alcanzo a ver mi propia dispositiva. Ahí está. Ok, entonces, está la parte, por ejemplo, aquí está el cuadro de la digitalización, ¿no? Y dentro de la digitalización, pues hay cosas relacionadas con estándares, cuestiones relacionadas con la selección, con la organización, con la preservación de esos materiales que se digitalizan. Pero la digitalización es solo
una parte. Después de eso, pues la creación de las búsquedas y de índices que te permiten hacer algo con ese material que tú digitalizaste. Cuestiones, por ejemplo, de OCR. El OCR es el Optical Character Recognition, el reconocimiento óptico de caracteres, que permite que la computadora pueda leer los documentos que están digitalizados. Entonces, pues por ejemplo, con materiales nuevos o recientes, pues el OCR es bastante sencillo, no tiene demasiados problemas, pero por ejemplo, OCR cuando estamos hablando de cartas manuscritas o cómo se aplica, por ejemplo, OCR si estamos trabajando con códices o si estamos trabajando con primeros impresos, etcétera. La paleografía digital es también como todo un campo bien interesante. La organización, el acceso, luego está la parte de las plataformas de publicación, es decir, cómo podemos entonces generar estos materiales, crear ediciones digitales, las colecciones completas, libros aumentados, el diseño editorial, temas relacionados con la distribución y la publicación de este tipo de materiales. Metadatos, obviamente, para que esta información pueda ser encontrada, catalogada, clasificada, descrita y obviamente que forme parte de los procesos de comunicación académica, que esté disponible en bibliotecas, etcétera, y no solo ahí lo subí en internet, que no forma parte entonces de todos estos procesos de comunicación académica. Cuestiones relacionadas con el marcado de texto, el trabajo que se puede hacer con mapas, con los sistemas georreferenciados es súper interesante, las humanidades geográficas, datos, cuestiones relacionadas con Linked Open Data, con datos abiertos, entrelazados, y procesos de visualización, análisis lingüístico computacional, etc. Entonces, tengo aquí unos ejemplos. Los voy a pasar muy brevemente, pero un poco como de los distintos puntos en donde se pueden encontrar estos proyectos. Este es un proyecto que se llama Primeros Libros. Es una colaboración entre varias universidades y bibliotecas. Y lo que quieren hacer es digitalizar todos los primeros libros impresos en las Américas. Lo que es interesante este proyecto es que en realidad aquí lo único o el objetivo del proyecto es la digitalización y que esté disponible. Bueno, ya tienen un nuevo proyecto que se llama Leyendo los primeros libros, en donde justo quieren hacer procesos de OCR, pero la idea original era crear una colección digital. Y esto en sí mismo ya tiene una serie de retos muy interesantes, pero hasta ahí está la idea de este proyecto, más lo de... Aquí andaba buscando algún proyecto que podía encontrar de Yucatán. Encontré esto, es la colección Yucateca Digital. Justo dice que quiere, el objeto es rescatar, conservar y facilitar el acceso a documentos de carácter patrimonial de la cultura yucateca. Lamentablemente yo no tengo acceso, pero me imagino que es justo esto mismo, ¿no? El digitalizar y el poner disponible a través de algún tipo de catálogo, muy en el sentido de colección digital o biblioteca digital. Hay otras veces que ya lo que queremos hacer es empezar a crear catálogos que nos hacen encontrar cierto tipo de materiales de forma diferente. Este es un ejemplo de las marcas de fuego, que es un catálogo colectivo. Las marcas de fuego se utilizan mucho para los que estudian libros más antiguos, porque generalmente te marcan, las marcas de fuego eran las que se ponían dentro de los libros para saber a qué colección pertenecía. Eso ayuda mucho para trazar la historia del libro y saber en qué colecciones estuvo y cómo se fueron moviendo las colecciones. Entonces, aquí lo que gente que tiene marcas de fuego, pues tener un catálogo completo de esas marcas de fuego, porque también te permite comparar. Y puede ser que una biblioteca en otra parte del país, en su fondo reservado, tenga una marca de fuego que tú no conoces y cuando consultas un libro dices, esta marca de fuego nunca la había visto, y aquí tienes la posibilidad de ver si esa marca de fuego existe en otras colecciones, porque muchas veces, pues por razones históricas fueron dispersadas.
Este es otro proyecto, algunos de ustedes a lo mejor lo conocen, es la Hemeroteca Nacional Digital de México. Es un proyecto enorme, son como 7 millones de imágenes. Nosotros hicimos un proyecto de investigación muy interesante sobre minería de datos en los periódicos del siglo XIX. Si quieren saber un poco más, me pueden preguntar al final de la plática. Ahorita no me quiero ir demasiado tiempo, pero si alguien quiere saber, luego les platico. Lo que es interesante es que se pueden hacer búsquedas en texto completo. Entonces, aquí, por ejemplo, busqué la palabra Colombia y me resalta dónde está encontrando la palabra Colombia. Obviamente aquí pues hay ciertos problemas como con adhesiva que son muy ambiguos. Aquí está la calle de Colombia y aquí está Victoria, Colombia Británica, pero puede identificar esto. Ahora, la computadora no busca sobre el texto, sobre la imagen, sino que se tiene que hacer un proceso de OCR, y ese proceso de OCR significa que atrás tienes datos. Es decir, se convierten estos textos en textos que son legibles por la computadora y que finalmente nosotros los podemos manejar como datos. Y para que esto pueda suceder, estos datos tienen que estar codificados de cierta forma, porque si no la computadora no los puede entender. En este caso, por ejemplo, están codificados en XML, en una cosa que se llama METS. Y si se fijan, ya sé que parece chino, pero en realidad no es chino. Aquí, estas son las coordenadas. Cada una de las palabras tiene una coordenada. Y lo que permiten estas coordenadas es que se pueda hacer, me quiero ir para atrás, se pueda poner se puede resaltar esto en amarillo, ¿no? Entonces, esta es una forma de codificar, por ejemplo, en donde lo que te interesa es poder posicionar dónde está esa palabra dentro de la página, ¿no? De la hoja, en la imagen, pues, de la hemeroteca. Pero hay otras veces que nosotros podemos querer codificar de otra manera que nos permite estudiar el texto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Existen lenguajes de marcado de texto estructural y existen semánticas o existen mixtos. El HTML, el XML, el MathML, por ejemplo, que es el de matemáticas. Y uno que puede interesarles, a algunas personas, en las humanidades se utiliza muchísimo, es el TEI, que es el Text Encoding Initiative, que es un estándar para el marcado de textos literarios. Entonces, estos ejemplos los tomé de un recurso muy interesante que se llama el Text Technologies Hub, que son recursos sobre tecnologías del texto y edición digital. Luego les paso, bueno, si lo ponen en Google sale, creo que en la siguiente está el URL. Esta imagen es del trabajo que ellos están haciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, un documento puede tener, bueno, siempre tiene como cierta estructura, y nosotros podemos utilizar etiquetas para ir clasificando y organizando esa estructura para poder hacer algo con ella. Aquí les tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, es cómo se puede codificar utilizando lenguajes de marcado, o sea, utilizando el TEI para, por ejemplo, este poema, ¿no? De Lorca. Entonces, tengo miedo a perder la maravilla. Si se fijan aquí, este tipo de marcado es de TEI. Entonces, tú marcas o identificas que es un soneto, que tiene este tipo de rima, dónde está aquí la cabeza, el título, cómo es un cuarteto, cómo están cada una de las líneas, etc. Entonces, este tipo de trabajo de marcar textos se vuelve también una forma casi hermenéutica de irlos analizando, y también te permite después aplicar ciertas herramientas, ciertas visualizaciones en los textos. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede ir marcando, por ejemplo, también manuscritos, en donde te permite, es como ediciones críticas. Aquí te permite marcar si tienes que está al margen del texto, pues hay formas de ir indicando que existe una palabra y que está al margen. Este es otro ejemplo de cuando no solo digitalizas
Porque hay veces que se digitaliza simplemente para tener acceso, porque no puedes ver consultar el original. Eso es un poco como la misma idea de tratar de crear un facsímil. Pero hay otras veces que las digitalizaciones se pueden acabar siendo una edición totalmente nueva que te permite además hacer cosas que simplemente no podrían hacerse en una versión impresa. Este trabajo del Códice Mendoza es muy interesante, cómo se concibió como una edición, como todo un trabajo en formato digital. Aquí hay unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, cuando le pasas el mouse encima, tiene tiene ya como todo el trabajo de la paleografía, aquí también se ve, es mucho más impresionante cuando se ve en vivo, siempre que lo presento nada más oigo a todo el público que dice, ¡oh! Porque se ve muy bonito así cuando le pasas el mouse encima, pero además de que visualmente es muy interesante, pues obviamente es una, una herramienta extremadamente útil para la gente que está trabajando este tipo de textos. Creo que ya es mi último ejemplo. Y este es otro ejemplo que a mí me parece bien interesante, ya ya ni siquiera es una publicación aumentada o con ciertas herramientas. En realidad funciona con una serie de bases de datos en donde están formadas las distintas definiciones y las distintas tipos de trabajo, y luego están relacionadas de tal forma que te permite hacer cosas que simplemente jamás se podrían hacer en el papel, y que dan unas herramientas también como muy, muy útiles. Entonces, no sé lo suficiente ni del náhuatl como para poder explicarles exactamente cómo funciona, pero alguien que sepa más de esto. Aquí, por ejemplo, busqué dentro del Gran Diccionario Náhuatl una palabra, me da como toda una serie de definiciones, dependiendo, porque jala además pues, distintos archivos que utiliza para sacar estas definiciones, pero también tiene este diccionario que se llama Tlachía, que hace búsquedas pictográficas. Y lo más interesante es que aquí les enseñé dos búsquedas, uno en el GDN, otro en Tlachía, pero cuando empiezas a utilizar el recurso puedes combinar las cuatro distintos tipos de materiales que tiene para crear, pues eso, como un recurso muy, muy útil. No quiero pasarme de tiempo. Si me estoy tardando mucho tiempo, por favor avísenme. Supongo que Luis, ¿sigues por ahí? Adelante, doctora. Ok. Todo el tiempo que necesite, no hay ningún problema por Ok, eso. voy bien, todos me escuchan. Perfecto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Gracias. Ok, sigamos pues. Entonces, ¿cómo se organizan las humanidades digitales? El tipo de trabajo que se hace en las humanidades digitales creo que tiene retos muy particulares. Una de las cosas que es muy interesante es que es un trabajo altamente colaborativo. A diferencia, como que la idea un poco de las humanidades es el que trabaja solo en su oficina o la que trabaja sola en su oficina, leyendo durante años y escribiendo como la gran monografía. Pues el trabajo de las humanidades digitales en ese sentido se asemeja quizá un poco más a las ciencias, que o sea, se necesita un equipo para poder hacer las cosas, y además generalmente un equipo, pues acabas trabajando con programadores o gente de diseño gráfico, gente de ingeniería. A veces tienes también, por ejemplo, pueden estar trabajando en el proyecto que les comenté hace rato de minería de datos, el de intercambios oceánicos se llamaba, que hicimos minería de datos en periódicos del siglo XIX. Estábamos trabajando
bibliotecarios, gente de historia, filósofos, gente de ciencias de la computación, lingüistas. Entonces, realmente, pues un trabajo colaborativo y multidisciplinario. Entonces, muchas veces también pues necesitas recursos humanos que tienen como otras capacidades y conocimientos que no solemos asociar con las humanidades. Lo que les comentaba hace rato, que muchas veces tus productos académicos pues, son no tradicionales, o sea, no necesariamente eh, tu, tu, tu resultado puede expresarse en un libro o en un artículo. Y eso pues obviamente trae una serie de retos. Muchas veces tu producto es una base de datos o es un sitio o es un libro, lo llamas libro, pero en realidad no se parece a un libro impreso para nada. Creo que también pues otro de los retos es la relación con la investigación humanística, pues el contexto organizacional que le dé un espacio y un lugar en donde se puedan hacer las humanidades digitales, que no te escondan ahí en una oficina junto con los de cómputo porque tú no haces humanidades, que eso puede llegar a pasar. Términos, por ejemplo, de evaluación y de reconocimiento del tipo de trabajo que se está haciendo y cuestiones relacionadas con la documentación y la preservación, el largo alcance del tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, pues muchas de estas preocupaciones y cosas nos llevaron, no, les quería decir, en las distintas formas de organización, eh, está la parte de los centros de humanidades digitales en universidades, que hay lugares que lo tienen. También es muy común la creación de asociaciones de humanidades digitales y otro que es bastante frecuente es esta idea de los laboratorios de humanidades digitales, que además es interesante ver cómo el concepto de laboratorio de las ciencias y de las ciencias naturales se va trasladando hacia las humanidades. No voy a hablar hoy de centros de humanidades digitales en universidades, pero si me quieren preguntar después también lo podemos abordar. Voy a hablar principalmente de asociaciones de humanidades digitales y de la red de humanidades digitales aquí en México y explorar un poco esta idea de laboratorios, porque a mí me interesa mucho la idea que ustedes tienen un taller seminario laboratorio. Que creo que podemos como platicar un poco, eso me interesaría mucho. Entonces, la red de humanidades digitales, en el 2011 más o menos, empezamos a tener unos talleres en donde nos juntamos personas que estábamos trabajando proyectos digitales en las humanidades, ni siquiera le decíamos humanidades digitales, y nos dimos cuenta que aunque algunos venían, por ejemplo, de historia del arte y otros eran filósofos y yo estaba en el área de bibliotecología y etcétera, que aunque nuestros proyectos y nuestros intereses de investigación eran distintos, teníamos retos en común, teníamos muchas cosas en común, un poco lo que las cuestiones que les planteé de los retos en las humanidades digitales. Entonces, un poco como que decimos, bueno, pues vamos a juntarnos todos en aquel entonces era más como terapia de grupo, creo que ahorita ya eso ha avanzado mucho, y ya podemos tener como ser mucho más propositivos. Y pues en el 2015 ya nos constituimos como una asociación, como tal. Súper difícil crear una AC en este país. Alguno de ustedes que lo haya intentado, seguramente lo sabe. Pero bueno, lo que queremos es promover y fortalecer la comunicación entre los humanistas digitales de la región. Y la región nos referimos a México, pero también nos interesa muchísimo la relación hacia Latinoamérica, la formación de recursos humanos, la elaboración de documentación y buenas prácticas, la promoción de los proyectos de humanidades digitales, la difusión de eventos, el impulso, la discusión y el reconocimiento del campo y promover iniciativas regionales a nivel internacional. Entonces, bueno, pues en los últimos, pues si pensamos desde 2011, ya casi 10 años que hemos estado trabajando, bueno, hemos hecho numerosas cosas. Por suerte somos un grupo que se ha mantenido como muy activo, hemos encontrado a gente muy entusiasta. Este es el trabajo de muchísimas personas. Por ejemplo, tenemos el blog de la Red de Humanidades Digitales desde hace mucho tiempo.
el año pasado se publicaron tres libros de la Biblioteca de Humanidades Digitales de la editorial Bonilla, y iba a traerlos y lo olvidé, pero también les puedo mandar la referencia. Son como textos con muchas colaboraciones sobre temas de humanidades digitales. Tenemos también está, por ejemplo, la revista de Humanidades Digitales, que se publica entre la UNAM, el CONRICIT en Argentina y la UNED en España, que justo es la revista de Humanidades Digitales en español. También hemos sacado ahora recientemente convocatorias para coediciones, en donde la red HD hace una aportación y la otra persona hace la otra aportación para crear también libros sobre esto, y va a salir uno próximamente. Hemos hecho muchos cursos y talleres. Tenemos un seminario de humanidades digitales itinerante. Durante mucho tiempo lo hicimos en la UNAM, pero una cosa que siempre nos interesó mucho es no ser chilangocéntricos, es decir, quedarnos enfocados, ni tampoco unamicéntricos, y quedarnos como enfocados en el tipo de trabajo que estamos haciendo aquí en el centro, ¿no? Entonces, el seminario siempre fue como tratar de tener contacto con universidades en otras partes del país. Al principio, sobre todo, como pues todo lo estábamos haciendo nosotros, pues no llegamos más lejos que Cuernavaca, porque nos teníamos que ir en el coche de uno de nosotros, pero con el tiempo hemos logrado ya establecer seminarios con universidades, no sé, la Autónoma de Nuevo León, por ejemplo. Y claro, una de las cosas ahora en la pandemia ha sido, pues como esto ya se ha ido en línea, pues nos ha facilitado mucho poder, como por ejemplo estar con ustedes hoy aquí. Hemos organizado eventos académicos. Incluso este año íbamos a organizar el 5º encuentro de humanistas digitales. Iba a ser en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Se tuvo que cancelar por la pandemia, y bueno, ya ni sé si el próximo año cómo van las cosas, pero la idea es obviamente retomar estos encuentros en algún momento. Tenemos ahorita quiero recalcar 2 guías que a mí me parece que pueden ser muy interesantes o útiles, espero, para profesores y para investigadores y estudiantes en este momento. La guía mínima para la transición docente a un entorno digital que se realizó, y también tenemos desde hace bastante tiempo, pero la acabamos de actualizar, una guía de buenas prácticas para la elaboración y evaluación de proyectos de humanidades digitales, que puede ser muy útil tanto para alguien en un comité evaluador que necesita evaluar un proyecto digital, pero también para alguien que está haciendo un proyecto digital, que pueda ir como asegurándose de incluir ciertos elementos. Eso también está disponible en nuestro sitio. En términos de colaboración internacional, formamos parte de la ADHO, que es la Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales, y bueno, pues hemos trabajado mucho con ellos, y también estamos trabajando en la TAM, Humanidades Digitales, en donde estamos buscando colaborar más con asociaciones de humanidades digitales con las que tenemos contacto, que en Argentina, Colombia, Brasil, Chile y algunas otras. Estamos tratando de expandir ahí mucho nuestras colaboraciones y las redes de contacto. Y por último, bueno, no por último, otra forma en donde se suelen organizar mucho las humanidades digitales es en esta idea de laboratorio. Nosotros hicimos una asociación, pero obviamente durante mucho tiempo estuvimos hablando de hoy, si hacemos un laboratorio, y es bien interesante el concepto de laboratorio, por qué ha sido tan útil y tan utilizado por las humanidades digitales. Y este artículo, que aparte es muy reciente, es del 2020, justo hace un análisis de los discursos y de los modelos que se utilizan para los laboratorios de humanidades digitales. Entonces, ella identifica 6 tipos de laboratorios de humanidades digitales. Unos que están, perdón que los dejé en inglés, ya ayer ya no me daba la cabeza para
traducirlos, pero son laboratorios que están enfocados, por ejemplo, en la investigación, que parten mucho como de proyecto de investigación y que están dedicados a eso. Laboratorios que están más orientadas como a la parte de diseño, el diseño y producción de herramientas, de aplicaciones, sitios web, plataformas, etcétera. Laboratorios para crear como espacios de trabajo, en donde pues básicamente generalmente son espacios físicos en donde hay equipo para facilitar investigaciones, enseñanza y aprendizaje. Esto luego se ve mucho, por ejemplo, en bibliotecas, en donde designan un espacio, en donde hay no sé, un escáner, una impresora, 3D, etcétera, para que tú puedas trabajar. Laboratorios que están enfocados a la parte de servicios, entonces muchas veces es un lugar donde puede ir el investigador o el profesor para que lo asesoren. Muchas veces también ofrecen servicios tecnológicos como el hospedaje o el mantenimiento o la preservación del tipo de proyecto que uno está haciendo. Los laboratorios que están relacionados con el public engagement, que es como la relación con la sociedad civil, generalmente pues es trabajo e investigación que está muy interesado en abordar retos sociales, hay mucho énfasis en el aspecto comunitario y proyectos de participación ciudadana. Por ejemplo, ahí el TEC de Monterrey, que tiene algunos trabajos de humanidades digitales, ellos han tenido en su tipo de trabajo como mucho énfasis en esta parte, como la parte activista que puede tener las humanidades digitales. Y luego los laboratorios pedagógicos, o sea, más enfocados hacia la pedagogía, en donde pues hay cursos, seminarios, talleres, y también muchas veces pueden ser, sobre todo si son un espacio físico, porque estos no tienen que ser espacios físicos, o sea, a veces es un laboratorio que existe como porque estamos trabajando algo, pero no tiene un espacio más que virtual, puede tener un sitio, puede tener alguna cosa así, y otras veces que son espacios físicos en algún edificio. Entonces, estos pedagógicos también, en las humanidades digitales luego también hay un enfoque mucho hacia el aprender haciendo. Entonces, esta idea de los makerspace, etcétera, en donde uno puede ir trabajando para poder aprender a hacer y a investigar. Entonces, creo que si hay tiempo, a mí me gustaría mucho saber si este taller, seminario de laboratorio que están trabajando ustedes, si encaja en uno de estos o si tiene como una idea como diferente. Pues siempre es como muy interesante tener ese tipo de pláticas. Y bueno, para ya no irme mucho más, esta es la última parte en donde pues un poco pensar en todo lo que les comenté hace rato y pensar cómo podemos retomar eso cuando ahora estamos haciendo investigación. Esto también podría decir la investigación y la docencia, pero no quería, era un tema demasiado amplio también hablar de la docencia, pero también hay cosas que podríamos retomar. Aquí me voy a enfocar en la investigación, en este aislamiento social. Y yo creo que pues, básicamente lo que puedo dejar son preguntas, ¿no? Y es cómo se realizan la investigación en estas circunstancias. Es decir, no sé, qué características adquieren nuestros objetos de estudio o nuestras fuentes cuando están digitalizadas y qué capas de significado o de resignificación adquieren nuestros objetos cuando están mediadas por plataformas digitales. ¿Qué herramientas y metodologías nuevas pueden ser utilizadas cuando nuestras fuentes y objetos son digitales y mediados por la computadora? Entonces yo creo que a mí me interesa mucho como que no pensemos en lo digital como bueno, como no puedo consultar el original, pues voy a ver el digital, sino pensar en cómo lo digital puede también crear capas que nos permiten entender los objetos de otra forma, ¿no? Y yo estoy convencida que las humanidades tenemos muchísimo que aportar, además en este como cambio tan repentino y que aparte probablemente definitivo, o sea, nunca nuestra nueva normalidad no se va a parecer a nuestra vieja normalidad. Y creo que sobre todo la importancia de tener una postura crítica
ante el uso de estas tecnologías, ¿no? ¿Qué significa que estemos utilizando, no sé, las plataformas de Facebook para transmitir el conocimiento que se produce en universidades mexicanas? ¿Qué pasa si toda la educación de nuestro país depende de Google Classroom? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los materiales patrimoniales digitalizados que están guardados en servicios de nubes que se encuentran en Noruega? ¿No? ¿Cómo podemos ir como trabajando y analizando esto? Creo que para las humanidades esta es una tremenda oportunidad de meter esta parte como de qué es lo que pasa con el humano y lo humano cuando tenemos cuando somos mediados digitalmente. Creo que todos podemos aportar mucho y bueno, espero que esta plática les haya sido útil. Ahí están mis contactos y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Galina, por la conferencia. Estamos muy agradecidos, ¿no? Por aceptar la invitación. Hemos aprendido muchísimo con su plática, ¿no? De términos, de situaciones que apenas estamos, digamos, en este caso, este grupo que conforma, digamos, pues el Grupo Humanidades Digitales de Yucatán, pues está, digamos, adentrándose, ¿no? Pues sí, lo que comenta usted, ¿por qué digamos, lo establecimos como un taller, seminario, laboratorio de humanidades digitales? Pues la idea es partir, digamos, de este foro, de un espacio para generar precisamente esta discusión, este debate, ¿no? En torno al tema y, pues, digamos, como una manera de adentrarnos, ¿no? Digamos, a corto, mediano plazo, a un laboratorio como tal en humanidades digitales, ¿no? Estamos, digamos, como comento, en este proceso, digamos, de inserción en el campo, ¿no? En Yucatán, ¿no? Entonces, sí se ve la idea, ¿no? De un laboratorio como un proyecto de ensayo, ¿no? De ensayo y que incluye, pues, ensayo y error y las pruebas, ¿no? Entonces, estamos conformando el grupo. Yo estoy coordinando esta iniciativa, ¿no? Hay dos doctores, ¿no? Que nos están apoyando. El caso del doctor Felipe Cobó, que está aquí presente, bueno, virtualmente, ¿no? Y bueno, tiene una amplia experiencia en cuestiones institucionales, ¿no? Que nos puede ayudar. También está apoyándonos la doctora Diana González, que es acreedora, ¿no? De una cátedra en humanidades digitales, pues, precisamente está aquí con nosotros. En el ENES, ¿no? En la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, ¿no? Entonces seguimos integrando, ¿no? Y sumando personas, que es algo muy importante, ¿no? Y sobre todo, pues, con el respaldo y el apoyo, ¿no? Y el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo creo que entraría quizá en lo que nos platicaba, ¿no? Usted, quizá en estos ámbitos, ¿no? Tanto como un taller seminario, pues, digamos, con un objetivo pedagógico, ¿no? En este caso, y también, pues, en digamos, interés en acercar, ¿no? Digamos, el conocimiento, las investigaciones en el campo de las humanidades a la sociedad, ¿no? A la sociedad civil como tal. Entonces, por ahí va, digamos, los intereses concretamente, ¿no? Pero bueno, gracias, muchas gracias por esta plática. Yo creo que hay preguntas, hay comentarios, ¿no? Entonces, quien desee participar, pues estamos para escuchar y para aprovechar que está la doctora Galina con nosotros, ¿no? Y que nos pueda, pues, explicar algunas cosas, ¿no? Estoy viendo que hay un par de preguntas en el chat, creo. Sí. Jessica Colín, la doctora Jessica Colín, me interesa saber cómo se realiza la gestión de datos para que estos sean abiertos. ¿Qué dificultades hay frente a los derechos de autor, permisos de reproducción? Esa es la pregunta de la doctora Jessica. Hola, buenas tardes, doctora Jessica. Sí, bueno, todo lo que está relacionado con la gestión de datos es todo un tema. Depende muchísimo, obviamente, de dónde vienen los datos. Y lo ideal o lo que se busca es que sean abiertos,
pues, las dificultades que puede haber frente a los derechos de autor, bueno, si por ejemplo es que depende un poco de qué tipos de datos estamos hablando, pero por ejemplo, si estamos hablando de datos de, no sé, textos digitalizados, bueno, pues ahí hay una parte como muy fácil en donde si está en el dominio público, lo puedes hacer. Si no está en el dominio público, pues tienes que pedirle permiso a la persona que tiene los derechos, ¿no? Y con otras cosas depende también qué otro tipo de datos estaríamos hablando. Y hay también una parte de los datos que quieres que sean abiertos, entiendo que se refiere a acceso abierto. No sé mucho del tema, pero estoy pensando en antropológica, supongo que mucho también está relacionado, por ejemplo, con hacer entrevistas, ¿no? Con ese tipo de trabajo que está relacionado con personas. Y ahí, pues, además de la parte de los derechos de autor, pues está como toda la dimensión ética, ¿no? Sobre cómo difundimos y cómo cuidamos esos datos que queremos que sean de acceso abierto, pero que también tenemos que balancearlo con la protección, no solo de derechos de autor, pero también pues, con los datos personales. Espero haber contestado. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Hola, hola doctora, sí, muchísimas gracias. Muy amable su respuesta. Yo creo que la voy a buscar en algún momento porque estoy justo armando un proyecto, perdón, aquí ya intervine. Estoy armando un proyecto, entonces sí tengo allí como una serie de preguntas, debo decirlo, también tengo lagunas, soy como nueva en el tema, entonces, pues qué mejor que acercarme con usted, que es una experta, pues un poco para orientar el sentido de este proyecto y justo ir como solventando esas dificultades que inevitablemente va a haber, ¿no? Como esto de los datos. Sí. Entonces, sí. Con muchísimo gusto y además algo que queremos hacer, que es una de las razones por la cual tenemos la Red de Humanidades Digitales, es que, por ejemplo, yo no soy experta en el ámbito de derechos de autor, pero la idea de la red es que siempre hay alguien a quien le podemos preguntar, ¿no? O sea, que podemos como apoyarnos mucho y direccionar preguntas. Entonces, sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. bueno, sí, hay algunos comentarios aquí en el chat. Hay una estudiante, ¿no? Es, que quiere pues platicarnos un poco de su proyecto también de tesis que tiene que ver con el área, ¿no? Entonces, si quieres, Sofía, pues tienes el micrófono para pues, que nos puedas compartir tu experiencia. Sí, buenas tardes, me llamo Sofía, soy de Chalco, Estado de México. No te Ahorita estoy escuchamos. Acércate un haciendo poquito un al proyecto. micrófono, por favor. ¿Así está bien? Sí. Ahorita estoy participando en un proyecto de investigación. Yo estoy estudiando historia y me estoy enfocando en el área ambiental. Estoy ahorita en un proyecto de cambio climático con el Instituto de Geología de la UNAM y pretendemos hacer un libro digital. Entonces, me gustaría como presentar el proyecto porque ahorita con lo que estamos batallando pues es precisamente por esta pandemia que nos detuvo toda la planeación. Entonces me gustaría poder asistir a estos laboratorios o seminarios para poder pues ya echar a andar el proyecto de sacar el libro digital al público. Ok, Sofía, muchas gracias. Pues sí, qué bueno que decidieron hacer uno digital y no impreso, porque va a ser más probable que salga ahora en épocas de pandemia. Hay bastante trabajo de libro digital, incluso yo te recomendaría en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, hay una área que se llama libros digitales y revistas digitales, que obviamente trabajan eso. Nosotros en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas tenemos un seminario que se llama, claro, ahorita en este momento se me olvidó, PPD, Patrimonio, bueno, Patrimonio Digital, no me acuerdo de qué son las siglas,
Pero ahí también luego vemos, algo que tratamos de hacer es si alguien tiene un proyecto, lo presenta y entre todos platicamos acerca de las distintas soluciones. Es como nuestra parte de laboratorio. Nosotros esa parte la llamamos laboratorio, pero también es como tallerear, que sé que es una pésima palabra, pero es muy útil, en donde, pues eso, hay una idea, alguien está pensando, pues yo quiero hacer esto, pero no sé cómo, y entonces, porque no es solo recomendar software, que muchas veces es útil, ¿no? Que alguien te diga, oye, pues está este software o está esta herramienta, o no sé si conozcas este programa, pero otras veces también es ayudar a conceptualizar como todo el proyecto. Entonces, con mucho gusto escríbeme, y vemos, le damos seguimiento de alguna forma. Muy bien, la doctora Diana González. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Realmente, pues, quiero, pues, como por esclarecer y recalcar la importancia del aprendizaje colaborativo en este tipo de proyectos. Tengo una pregunta acerca precisamente de la validación de los productos. Quisiera, tal vez, si usted tiene información, porque antes de la pandemia, el debate con las humanidades digitales, pues, estaba se estaba llevando un poco a la validación de los productos por parte, pues, por la parte institucional. Entonces quisiera saber si usted tiene conocimiento acerca precisamente de esa validación de los productos y cómo se está llevando específicamente en México y quizás en otras partes de América Latina después de. Muchas gracias, entonces. Ok, muchas gracias, mucho gusto. ¿Te refieres cuando hablamos de la validación de productos, te refieres un poco a que si uno hace, por ejemplo, una base de datos o un sitio web, o sea, que eso pueda ser, okay. Sí, bueno, ese es bien interesante porque ese es un tema no solo aquí en México, o sea, es un tema que incluso, o sea, existe como en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, los que están trabajando en humanidades digitales, o sea, la dificultad que tenemos para que nuestro trabajo se reconozca como trabajo, punto, ¿no? Entonces, pues muchas veces te pasas muchísimo tiempo trabajando en algún tipo de herramienta o en algún tipo de base de datos y etcétera, y luego acabas escribiendo un artículo para que se pueda como validar ese trabajo que hiciste. Nosotros por eso creamos esa guía que la mencioné hace rato, e incluso esa guía forma parte de un libro que se va a publicar a principios del próximo año, que se llama Pautas para la evaluación y la valoración de proyectos digitales en las humanidades, que pues es un poco como para tratar de orientar. Siento ahora que publicaron las nuevas reglas de CONACYT, creo que fue del SNI, hay un nuevo rubro que se llama algo así como tecnologías, o no me acuerdo exactamente cómo se llama. Creo que está habiendo un cambio, que es lento, ¿no? Que obviamente el no contar con tipologías como constantes, que son como tan reconocidas como los capítulos o las revistas o los artículos, lo hace más complicado, ¿no? Pero siento que ya es muy chistoso cómo siempre hemos tenido esta contradicción de las autoridades universitarias en general, que promueven muchísimo lo digital. O sea, siempre es así de, no, si tu proyecto lo promueven por un lado, pero por el otro lado no hay forma de reconocer ese trabajo que se hace. Y creo que la pandemia va a acelerar ese proceso, porque pues ahora todos tenemos que producir digitalmente. Entonces, pues yo espero que eso ayude a que los comités de evaluación y puedan, porque van a tener más de esos productos. Entonces, no hay una respuesta, pero esa es como la problemática. Gracias. Muchas gracias. Jorge Luis Maya levantó la mano, entonces tienes el micrófono, Jorge Luis. Buenas tardes. Muchas gracias. Ya, ajá. Por este evento, por esta plática. Mi inquietud gira en torno a los archivos sonoros.
Hace rato que hablaba sobre los laboratorios y pues recordé el Laboratorio Nacional de Materias Orales, por ejemplo, y me gustaría saber si dentro de esta red eh, que nos está exponiendo existen pues laboratorios relacionados o repositorios digitales relacionados a lo sonoro, desde la oralidad, quizá desde la etnomusicología, o, o alguna experiencia digna eh, pues de conocer. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Creo que has tocado un tema súper importante. Yo ahorita en la plática que di me concentré sobre todo en como recursos textuales, porque ese es el área que con la que yo más trabajo. Pero efectivamente hay parte de las humanidades digitales que trabajan, por ejemplo, los archivos sonoros. O sea, de la misma forma que yo les enseñé que se pueden, por ejemplo, marcar los textos literarios, o sea, o un manuscrito, o se pueden marcar un documento, también se pueden marcar los archivos sonoros cuando están digitalizados. Entonces se pueden hacer unos trabajos súper interesantes que ni siquiera me atrevería, no los quiero describir demasiado porque como no es mi área, pero sé que los he visto. Por ejemplo, en cuestión de minería de datos, cuando nosotros presentamos el proyecto de minería de datos de los periódicos del siglo XIX, había un proyecto que era sobre minería de datos, pero sobre archivos. ¿Cómo era? Eran archivos de jazz, pero en donde querían identificar automáticamente cómo estaban, si eran los mismos músicos, o no me acuerdo exactamente qué era lo que querían hacer, pero a lo que voy es que eran miles y miles y miles de archivos, ¿no? Entonces se puede hacer también como este tipo de trabajo con los archivos sonoros. En términos de oralidad también he visto como muchos proyectos también relacionados con hace tiempo acabo de ver uno que es las historias orales de la migración, que también tienen un sitio bastante interesante. Espero ahorita acordarme para poder compartírtelo. Está obviamente el Laboratorio Nacional de Materiales Sonoros. Creo que lo que es interesante aquí es el primer paso del Laboratorio Nacional de Materiales Sonoros es colección, o sea, tener esos materiales disponibles. Ya que los tienes disponibles y si los logras tener disponibles de la manera correcta, con los catálogos correctos, etcétera, es interesante cuando podemos entonces nosotros empezar a trabajar sobre esos materiales utilizando técnicas digitales o metodologías digitales. Y el contacto que yo he tenido a forma personal con gente que trabaja archivos sonoros está muy relacionado con temas de preservación. Con el grupo de preservación digital, ahí hay gente de la fonoteca, porque pues obviamente como muchos de los archivos sonoros se han digitalizado como una forma de preservarlos, pero pues resulta ser que lo digital tampoco está tan fácil, pues es una preocupación. Y hay bastante trabajo en ese campo. Espero haber contestado o aclarado un poco. Gracias. Gracias. Yoshitaka quiere preguntar también. Estaré compartiendo con alguno de mis colegas que trabajan eso. Mi pregunta va más enfocada de cuál ha sido este proyecto que han tenido conforme a la hemeroteca de archivos periódicos de siglo XIX que usted mencionaba, y cuáles son, y otra pregunta sería, ¿cuáles son los retos que tienen en este proyecto? ¿Sabes qué? No te escucho, no sé si alguien más lo haya escuchado y me puedes repetir la pregunta. Una disculpa, ¿me escucha bien? ¿Ya? Sí, ahora sí, ya. Ya, Sí. ya. Es que creo que no sé qué pasó los otros.
Mi pregunta iba enfocada a lo que usted mencionaba, ese proyecto con de la Hemeroteca Nacional, de estos periódicos. ¿Cuál ha sido este procedimiento de investigación que han ocupado? Y la otra pregunta sería, esta cuestión de la preservación digital de archivos, archivos yéndonos a más allá de solo pues, un archivo común, lo escrito o datos sonoros. ¿Cuál ha sido estos grandes retos que hay en forma de la preservación digital? ¿Cuál es este gran reto que hay? Ok, pues muchas gracias. El proyecto de intercambios oceánicos, Oceanics Exchanges, ha sido como, creo que como de los proyectos de humanidades digitales, el más grande en el que he participado jamás. Y fue en Estados Unidos, empezó, hacen una convocatoria que se llama Digging into Data, que es como escarbar en los datos, un poco sería la traducción, y la idea es justo apoyar proyectos que hagan uso de grandes colecciones relacionados con las humanidades para tratar de resolver algún tipo de pregunta. Entonces, en aquel entonces, CONACYT todavía tenía relaciones con otras personas y entonces nos apoyaron para un proyecto. Entonces estábamos, creo que éramos 11 instituciones de 8 países, que lo que queríamos hacer era juntar, los periódicos ya estaban digitalizados, los periódicos ya tenían OCR, o sea, no fue un proyecto de digitalización, pero se juntaron periódicos del siglo XIX, las colecciones, entonces estaba Alemania, estaba Inglaterra, estaba México, que participó con la Hemeroteca Nacional Digital de México, estaba la Biblioteca del Congreso, bueno, ellos no, pero sí su colección, y otras más. Y entonces nosotros lo que queríamos ver, yo no sabía esto porque no soy historiadora de la prensa, pero que sobre todo al principio era muy frecuente que las noticias no se redactaban noticias nuevas, sino que literalmente se copiaban y se pegaban noticias de otros periódicos para formar los nuevos periódicos. Entonces, la idea era tratar de ver cómo fluían las noticias de un lado al otro del Atlántico, dependiendo de las temáticas. Entonces, pero hacer esto de forma automatizada, es decir, poder encontrar donde una noticia había sido repetida en otros periódicos. Entonces, así un poco como ver los trending topics, pero del siglo XIX, de forma automatizada. Fue un proyecto, la verdad es que fue muy interesante porque yo nunca había trabajado con tantas personas, o sea, éramos un grupo, ¿no? Pues internacional, trabajando, pues sí, la hemeroteca, creo que en total eran como 50 millones de imágenes, más todos los textos de OCR, etcétera. Entonces, la verdad es que fue un proyecto muy interesante y por ahí está el sitio y algunos de los resultados. Y en términos de preservación digital, pues es un reto enorme, pero aparte es un reto enorme para todos, o sea, para las áreas culturales, para la administración, para el gobierno, para las empresas. O sea, ahorita estamos generando muchísima información digital e incluso antes todavía lo teníamos en papel y además en digital. Ahora creamos material digital todo el tiempo y más en la pandemia. Entonces, eso, cómo se almacena, dónde se guarda, quién se encarga de él, qué cosas sí queremos guardar, qué cosas no. Y esto va desde nivel individual. O sea, yo veo, por ejemplo, las fotos de mi familia, las fotos de mis hijos. Si yo no hago nada, no voy a tener fotos que enseñarles cuando tengan 18 años y tienen 8. O sea, en 10 años yo ya no voy a tener fotos que enseñarles si yo no hago nada. Hasta, ¿no? Pues las grandes, no sé, todas las imágenes que se digitalizaron de los periódicos, por ejemplo, pues todos esos hay que preservarlos, ¿no? A largo plazo.
Entonces, bueno, el Día Mundial de la Preservación Digital es un poco, está encaminada a que la gente se entere, que la gente sepa, que haga conciencia, que piense en, pues, tanto en sus materiales como en los materiales de los proyectos, como pues, todo tipo de materiales. Muchas Muchas gracias. gracias. El doctor Felipe Cobó, ¿me escucha? Quería comentar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Son dos preguntitas, comentario, pero pues antes, pues cortesía obliga, pues agradecerle al doctor Marco Pola, al doctor Luis Meseta, a Yoshi, al maestro Carlos, por la deferencia para integrarme a este excelente equipo, y que veo y atiendo y entiendo de que tiene un gran potencial. Y van las dos cuestiones. Hoy acabo de terminar una reunión en un proyecto institucional que se llama Innovación Social, ¿no? Y en feliz coincidencia hablaban de humanidades digitales, y estoy seguro, sin saber que existe este proyecto que ya dije, los compañeros de la facultad que lo están liderando. Pero cuando hablaban de humanidades digitales, que ellos le llamaron así con puntualidad, la socialización de la digitalización en las nubes, ¿no? Y eso, uno de los participantes, como es un comité institucional, pues están prácticamente todos los campus y todos los representantes de las facultades y preparatorias. Entonces surge una pregunta que, doctora, se la traslado porque nadie pudo responderla y yo estoy seguro que usted nos va a hacer ese favor. Mire, estábamos diciendo que lo de innovación social, una de las condiciones es que los productos, para no cargarlas a los PC y a las laptops, ¿no?, y a los reservorios que tenemos asignados tanto en Wadi virtual como en Teams, ambos de Microsoft, pues surgió una cuestión que sacudió verdaderamente a los asistentes, porque dijeron que en el caso Wadi, todo el producto queda a disposición de Microsoft, ¿no? Y que por lo tanto el dominio, ¿no?, y el uso de ese recurso tan grande, pues prácticamente entregamos las instituciones, porque no solo la UADY, vi que hay 32 universidades que están con Microsoft, que ese producto queda con Microsoft. Entonces, esa es la primera pregunta, que si hay algún mecanismo para efecto de que ese producto se siga manteniendo como de las universidades, o ya de plano, bajo los convenios firmados por la Institución de Educación Superior, tiene la connotación de entrega de los productos. La segunda cuestión que le quiero compartir es cuando se dice que lo que está diciendo es como innovación social, pero apegado a las humanidades digitales, es de que todo este esfuerzo que están haciendo, y escuché que lleva algún tiempo esforzándose, tratando de conciliar, haciendo una serie de productos, en algún momento tiene previsto algo así como un principio o un fin, porque yo entiendo que va más allá, ¿no?, de lo que es la situación que actualmente vivimos como contingencia, pero como habían enunciados y prácticas seguramente exitosas mucho antes de la epidemia. Entonces me gustaría escuchar pues los comentarios que tenga usted a bien compartirnos, para efecto de tener algunas precisiones, y que le confieso que cuando haya la próxima sesión de innovación social, pues yo tenga pues mejores condiciones para responder, ateniéndome a su experiencia y a lo que han venido desarrollando los compañeros de Yucatán. Dicho esto, pues gracias anticipadas por lo que considere compartir.
Muchas gracias. Y qué interesante que salió el término de humanidades digitales en esa reunión. Es curioso cómo cuando primero empezamos a hablar de humanidades digitales, nadie conocía el término y ahora siento que ha tenido como un auge que me parece muy interesante. En términos, lo que comentaba acerca de los convenios firmados y cómo son las plataformas y cómo guardamos, etcétera, que es obviamente muy difícil de saber porque pues cada uno de estos convenios y contratos son súper complicados. Creo que lo que sí es muy importante es que la gente que está haciendo estos convenios y la gente que está firmando estas cosas esté pensando realmente qué es lo que se está dando y qué es lo que no se puede negociar, ¿no? No, generalmente estas grandes empresas son contratos como bastante draconianos, es muy difícil. Sin embargo, por el otro lado tenemos que trabajar con ellos y conviene trabajar con ellos porque pues, se requiere como la infraestructura tecnológica, pues tiene como muchísimas capas y una capa es, pues obviamente el hardware, el software, el internet, la otra parte son como las máquinas y la otra parte pues son estas plataformas digitales en las cuales interactúan pues todos estos contenidos, ¿no? Yo creo que hay antecedentes como muy interesantes en cosas relacionadas con el acceso abierto que pueden ser de utilidad para Latinoamérica, pero lo que es un hecho es que ahora se han hecho pues, estos contratos porque había que solucionar el problema y México no es un país que está construyendo esa infraestructura tecnológica. Entonces, creo que lo más importante es que las personas que estén firmando esos contratos, que están haciendo estos arreglos, sea un grupo como multidisciplinario y que no solo sean los ingenieros en cómputo o el administrador o el abogado el que está tomando las decisiones, sino que la gente que sus contenidos van a estar dentro de estas plataformas, pues también participen en la discusión. Eso creo que es una forma de solucionarlo, ¿no? O de por lo menos que no sean tan terribles las consecuencias. La otra pregunta no me quedó como tan clara acerca de si había un principio o un fin del trabajo que estábamos haciendo. No sé si me la pueda repetir. Con mucho gusto, doctora. Lo que pasa es que con mucha atención vi que este ejercicio y este gran proyecto de humanidades digitales no es una cosa incidental por la pandemia, ya lo venían haciendo. Ya, entonces, la pregunta puntual, porque hay algunos que somos fatalistas de que hoy rápidamente se hizo la ingeniería digital, la aplicación a las plataformas, un aprendizaje fast track, y que algunos están pensando que después de todo ese embriagamiento de plataformas digitales, aulas virtuales, al venir los tiempos, espero con optimismo que vengan ya los ejercicios presenciales, sea ya una cosa juzgada el ejercicio de humanidades digitales y todos ya con la ansiedad de estar frente a frente, tete a tete, con estudiantes, con compañeros, nos olvidemos, ¿no?, de esta cuestión y este avance. Entonces, mi pregunta directa es, sé que no es una cosa de adivinos, ¿no?, pero yo que invoco su experiencia y lo que bien ha dicho, lo ha dicho muy fuerte, que este proyecto va más allá de la cuestión de contingencia y por lo tanto la ruta crítica a seguir pues seguramente tendrá que sufrir algunas modificaciones para mantenerlo en el ánimo de lo que hoy, inclusive los migrantes digitales, hoy estamos acá, o aquellos que emergentemente aprendimos esto. Entonces, para decirlo de manera directa, es sin que nos dé una garantía,
sino basar en su experiencia y el entusiasmo que le veo que le brota en cada palabra sobre humanidades digitales, que nos diga la potencialidad para efecto de que haya más adherencias a esto. Inclusive, pues aplaudo a Marco Polo, a Luis Meseta, a Yoshi y a Carlos, porque han mostrado un entusiasmo que veo que coincide plenamente con la manera que usted lo explica. Entonces, ¿cuál es sin invocarle a que adivine el futuro, como decía aquí, ¿no? Sino conociendo su experiencia, es cómo ve el panorama al terminar, no sabemos cuándo va a terminar la contingencia, pero vaya, ese entusiasmo, cómo mantenerlo cuando lleguemos a la cruda realidad de volvernos a ver de manera presencial. Sí, sí, ok, muchas gracias. Creo que ya me quedó más claro. Efectivamente, como lo comenté un poco al principio de la ponencia, como yo creo que muchos de los procesos que ya hacemos ya pasan por la computadora. Por ejemplo, cómo redactamos nuestros libros, o sea, cómo redactamos nuestros artículos, ya pasan por un proceso de cómputo. Es decir, ya utilizamos la computadora como esa herramienta y esto viene ya desde hace tiempo. Creo que lo que ha sido duro, y era un poco como lo que venía de mi comentario por el título de la ponencia, es esta idea de migración forzada, pero hasta uno mismo, o sea, quizá no en mi quehacer académico, pero en otros ámbitos de mi vida, pues repentinamente tener que tomar mis clases de música vía Zoom, pues no era como lo que yo quería, ¿no? Entonces, yo espero que saliendo de esto nos haya como mucho más flexibilidad hacia entender que podemos hacer las cosas de una forma mixta. Parezco el secretario de Educación Pública hablando de educación híbrida, una disculpa por eso, pero a lo que voy un poco es que hay muchas cosas que yo ya no quiero que vuelvan a ser como antes y creo que muchos podemos estar teniendo esa experiencia. No sé, ciertas reuniones que yo ya no vuelvo a atravesar la ciudad si lo puedo hacer por Zoom, ¿no? Otras cosas que efectivamente te das cuenta de lo esencial y lo importante que es el contacto, y las relaciones humanas, ¿no? Y lo que me parece que nosotros desde las humanidades, ya sean digitales o no, podemos aportar es qué elementos de lo humano se pasan por lo digital y qué elementos se transforman y qué elementos no pueden digitalizarse. Creo que las experiencias de investigación y de educación que nosotros hacemos, podemos ir como contestando eso. Habrá gente que creo que cuando esto termine va a decir, yo no quiero volver a tener una reunión de Zoom en mi vida, ¿no? Y solamente le va a exigir a todos sus estudiantes estar ahí en clase. Y habrá otras personas que no, ¿no? Que justo a lo mejor dicen, yo ya los voy a ver nada más al principio y al final del semestre porque este método me funciona bien. Y si bien soy un entusiasta de las humanidades digitales, creo que también hay muchos retos y cosas muy problemáticas con la tecnología. A mí, por ejemplo, el tecnodeterminismo me preocupa muchísimo, ¿no? Un poco como estas ideas de tú dale tabletas a todo mundo y computadoras a todo mundo y ya aprenden, ¿no? Así, como por arte de magia. Que eso creo que muchas de las políticas que ha habido en este país han sido como muy tecnodeterministas y son preocupantes, ¿no? Entonces hay que estarlo viendo como casi todas estas cosas tienen dos ángulos. Excelente, doctora. Muchas gracias. ¿Hay tiempo? ¿Tiene usted la disposición para responder una pregunta más? Sí, sí. Adelante, Luis Carlos. Sí. A ver, ¿ya me escucha, doctora? Sí, y te veo también. Bien, sí, ya ve que es difícil con esto de no ver a las personas, se saca uno de onda, ¿no? Hablando desde la academia, pues con esta situación del COVID y de la pandemia, creo que es innegable ahorita que lo digital pues está ocupando
este espacio físico de las aulas, ¿no? Y respecto también a otras actividades. En este sentido, muchos investigadores, me imagino que varios de los aquí presentes, yo también incluido, pues trabajamos sobre lo digital desde hace tiempo o nos estamos especializando en ello, ¿no? Pero así como comentario personal, he constatado que el tema de lo digital pues está siendo tomado o abanderado por personas que no tienen mucha experiencia en ellos y eso me preocupa en cierto sentido, ¿no? Y la pregunta va en este sentido, ¿qué impacto cree usted que tenga en la academia que esas personas que apenas hoy están aprendiendo lo digital y lo toman como bandera de innovación, qué impacto va a tener para la transición hacia esta era digital en un sentido holístico? O sea, es decir, ¿será que ellos son los que van a tomar la batuta? ¿Será que las instituciones van a tener que aceptar a los jóvenes investigadores o aquellos que como usted pues tienen mucha experiencia para guiar hacia esta nueva normalidad que incluso cuando regresemos a las aulas en físico, pues va a quedar una estela, ¿no? de esto y va a seguir creciendo? Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que algo que es muy importante es que yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? O sea, creo que, que los retos y las problemáticas a los que nos estamos enfrentando, o sea, se vio ahorita en la misma gama de preguntas, o sea, cosas como desde los convenios firmados con Microsoft hasta cómo pasar por derechos de autor en términos para poner los datos abiertos, ¿no? O sea, es muy amplio el rango de retos y de problemáticas a los que nos enfrentamos y no va a haber una persona o dos o ni siquiera tres que tengan la respuesta. O sea, este es un proceso pues, que se tiene que abordar desde muchísimos ángulos y creo que por eso es tan importante esta idea de la colaboración, es tan importante la idea de la multidisciplinaridad, incluso de la interdisciplinaridad y hasta de la transdisciplinaridad, en el sentido de que si empezamos a hablar filósofos con abogados y diseñadores con administradores y estudiantes con, no sé, quiero decir vacas sagradas, pero no debería decir vacas sagradas, investigadores muy importantes, o sea, es decir, que si tenemos estos diálogos, creo que es la única forma que vamos a poder abordar una problemática tan compleja. Y sé que no te estoy contestando, pero es que creo que es una pregunta imposible de contestar. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. La mano de Jorge Luis. Sí, ya, Jorge Luis ya participó, no sé si quiere participar otra vez o nada más tiene la mano levantada. No la saqué. Bueno, si no, yo, sí. Digo Sí, que tiene. no sé, decía que no la bajó, que se quedó así durante un rato. No, muchas gracias, no la bajé. Muchas gracias a los organizadores. Bueno, yo sí tengo una última pregunta, así como para ya dejarla descansar también, doctora, que ya nos ha pues prestado, ¿no? Su tiempo y pues su experticia, ¿no? Bueno, ya se lo habrán preguntado anteriormente, ¿no? Pero creo que es un punto álgido que nos interesa reflexionar, ¿no? Había platicado con el doctor Felipe, que ya se tuvo que ir, pero pues esta relación de las humanidades y lo digital, ¿no? Vivimos en México, ¿no? Es un país en vías de desarrollo, ¿no? Donde conocemos de las enormes desigualdades, ¿no? Socioeconómicas que existen desde hace siglos, ¿no? En el territorio. Y pues donde vemos, somos conscientes de que hay una brecha, bueno, la brecha digital, ¿no? Pues dicha, ¿no? Brecha digital, especialmente en los puntos donde ha sido complejo establecer pues cierta infraestructura, ¿no? Para acceder a los equipos de cómputo y al internet, ¿no? Pues la pregunta es, ¿cómo nosotros como humanistas, como científicos sociales, podemos intervenir para acortar, digamos, esta brecha, ¿no? A un nivel más amplio, ¿no? Que del entorno en el que nos estamos moviendo nosotros, ¿no? Que es el académico. Es decir, ¿cuál debería ser nuestro papel, ¿no? Como académicos para afrontar esta dura realidad, ¿no? En el CONACYT, justamente, que lo citabas, se está hablando, ¿no? De términos como el acceso universal al conocimiento, la democratización del conocimiento, etcétera. ¿Qué tan lejos o cerca estamos en México de lograr ese objetivo, ¿no? Me gustaría conocer, pues, su opinión, ¿no? Como experto.
Muchas gracias, Luis. La verdad es que es una pregunta bien interesante y además, yo creo que hay una parte, lo que les comentaba hace rato de que las humanidades digitales, no sé, en distintos países y dependiendo, incluso hasta en distintas instituciones, luego tienen como un sabor diferente, ¿no? Tienen prioridades diferentes, tienen enfoques diferentes. Hay unos que vienen mucho de la lingüística, este, y yo creo que sí hay algo que puede caracterizar mucho las humanidades digitales en México y en otras regiones de Latinoamérica, es que venimos justo de países con estas características que tú mencionaste y además también somos países que somos como patrimonialmente muy ricos, o sea, ¿no? O sea, generalmente países con muchos idiomas, ¿no? Multilingües, multiculturales, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos como reflejar y aprovechar eso en lo digital? Hay una parte que efectivamente es así de, pues si no hay luz, o sea, no hay luz, o sea, no, hay ciertas cosas que son difíciles de resolver. Pero creo que una cosa que nosotros podemos hacer como académicos es, a veces no es tanto la cantidad, sino lo puntual de un contenido digital, o sea, lo necesario de ese contenido o de esa conexión. O sea, a lo mejor no necesitas 1000 conexiones, si tu única conexión entrega justo la información que se requiere. Porque puedes tener 1000 colecciones que no tienen la información o los contenidos o el servicio requerido para esa comunidad. Es mucho mejor una. Estoy pensando como por ejemplo en estos ejemplos en donde cuando se da un celular a una comunidad, no sé, que vende café, pero que siempre los intermediarios les decían, es que el precio está en tanto, y resulta ser que pues les daban un precio más bajo, y cuando ya tienen el celular pueden enterarse a cuánto está ese día en el mercado. Es decir, un teléfono celular puede cambiar muchas cosas, ¿no? Un poco, yo creo que algo, sobre todo la gente que trabaja con comunidades indígenas, en términos de los idiomas y creo que también algo que se puede hacer mucho es la representación de esas culturas en lo digital y que no los vaya a representar alguien más. Que creo que también hay un tema, no lo mencioné hace rato, pero a mí me parece fascinante, que tiene que ver con colonialismo de datos, que es la idea de que estas plataformas digitales finalmente están haciendo como un proceso colonialista, pero ahora se llama colonialismo de datos, en donde utilizan nuestros datos, pues nuevamente como una forma de explotación y de expropiación y en donde no estamos representados nuestros intereses. Ese también es como todo un tema. Yo creo que esas son las cosas en las que nosotros podemos participar. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Hay que todavía pues a generar, ¿no? Ese tipo de discusiones, de reflexiones y pues aprendiendo sobre la marcha, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Yo creo que ya vamos concluyendo, ¿no? Esta sesión de inauguración. Agradecer, ¿no? Agradecer mucho a la doctora Isabel Galina por su disposición a abrir este seminario. Desde luego, hemos aprendido muchísimo, nos ha dado una gran lección incluso para orientar este mismo proyecto, ¿no? Y pues es un impulso para nosotros, ¿no? Para continuar promoviendo esta línea, ¿no? De indagación. Nada más, yo antes de cederle la palabra al doctor Marcos, que va a cerrar el seminario, solamente comentar muy brevemente que este foro va a mantenerse, ¿no? A través de una modalidad 100% online hasta julio de 2021. Están programadas 8 sesiones, de las cuales pues, las 3 primeras, incluyendo esta, ya están definidas. Las próximas 5 se van a desarrollar en el 2021, se están definiendo. Entonces los invitamos, ¿no? a los que están aquí en la sala y a los que nos van a ver próximamente en las redes, a estar atentos, ¿no? A la programación para que pues, nos sigan acompañando, ¿no? A reflexionar sobre este pues, mundo de las humanidades y lo digital. La próxima sesión corresponde a la segunda, es el próximo 30 de noviembre a las 11 de la mañana. Vamos a tener un conversatorio sobre la divulgación de la historia e historiografía en las redes,
y el miércoles 16 de diciembre una mesa panel virtual sobre bibliotecas y archivos digitales en Yucatán. Entonces, invitados, son bienvenidos todos. Y pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra al doctor Marcos para que cierre. Ok, muchas gracias, Luis. Antes, ¿era posible que nos podamos conectar todos en video? Claro, sí, lo olvidaba. Muchas gracias, Rubén. Sí, siempre es bueno saber a quién uno se dirige. Como sucede en las clases, ¿no? A veces los chicos no se conectan, dicen presente y no sabemos si son ellos. No te escuchamos, Luis. Lo que estás hablando. Luego no está nada más ¿no? La corrección, quién sabe dónde anda. Pero bueno, aquí estamos todos, parece. Entonces vamos a tomar la fotografía. Sonríe, por favor. Listo. Creo que hay una opción. Luis Carlos, ¿tú lo conoces para la foto? Yo solamente hice una impresión de pantalla. No es suficiente. ¿Cuál es el suficiente? Ah, bueno, listo, con eso. Pues muchas gracias a la doctora Galina Russell por abrir este ciclo de conferencias en el taller que Luis está organizando en coordinación con la unidad de posgrado de investigación de la facultad, del cual tengo el privilegio de coordinar y ser responsable, ¿no? Agradecemos a los profesores que se pudieron conectar, a los alumnos, alumnas también que estuvieron presentes, a los colegas de Colombia, que por allá vi que también se habían conectado. Agradecemos también su interés, por supuesto, y confiamos, esperamos que en las siguientes sesiones igual podamos estar presentes todos, o los que podamos, y hacer excesiva la invitación para aprovechar esto, ¿no? La verdad es muy importante conocer, es muy importante sobre todo, si bien como se ha dicho, no es nuevo esto, pero hoy en día es muy, muy pertinente, dadas las condiciones que estamos viviendo. Y yo creo que así vamos a estar un buen tiempo, ¿no? Sin tratar de ser pesimista, pero bueno, las condiciones reales así están estableciéndose. Como sea, agradecemos, Luis, también por el trabajo, por la coordinación de todo esto. Y nuevamente agradecer a la doctora Galina. Esperamos tener más contacto con usted a futuro. Sabemos que su trabajo es de suma importancia y qué mejor que haber abierto este taller con su conferencia. Muchas gracias a todos los presentes y pues nos seguimos viendo en las siguientes sesiones. Que tengan muy bonita tarde. Luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Le hago llegar la constancia. Llegar la constancia a su correo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós, mucho gusto. Gracias. Salir de la reunión ahora.